Esta niña está segura de que este niño siente lo mismo por ella, pero es demasiado tímido para expresarlo, así que empieza a perseguirlo por todas partes. Pero él en realidad no siente lo mismo, y peor aún, hace que le parezca una molestia. Sin embargo, cuando crece y empieza a conocer más de ella, los papeles se van a invertir y el chico se terminará arrepintiendo de todo el rechazo que dio. Esta dinámica comenzó desde que eran pequeños, cuando el chico se mudó al vecindario de Julie justo antes de empezar el segundo grado en una nueva escuela. Desde que lo vio, Julie sintió algo especial por él y nunca dejó de buscar su atención. Para Bryce, estar cerca de Julie era incómodo. Lo seguía a todos lados, lo abrazó frente a la clase el primer día y desde entonces sus compañeros no dejaban de molestarlo, llamándola su noviecita. Aunque Bryce intentaba evitarla, nunca se atrevió a decirle que parara. Julie, por otro lado, estaba enamorada de Bryce desde que vio sus brillantes ojos. Creía que él sentía lo mismo, pero era demasiado tímido para demostrarlo. Desde el primer día se ofreció a ayudar a su familia con la mudanza y terminó tomándolo de la mano. Para ella fue como un sueño. Bryce, avergonzado, salió corriendo tras su mamá. Desde entonces, Julie lo seguía a todas partes, convencida de que podía ayudarlo a superar su timidez. Para Bryce, los siguientes 3 años fueron un desastre. En 6º grado, ideó un plan para alejarla. Empezó a salir con Sherry, la chica más popular, a quien Julie no soportaba. Bryce fingía ser su novio para que Julie lo dejara en paz, y funcionó. Pero cuando Garrett, su mejor amigo, se interesó en Sherry y le contó que Bryce solo la estaba usando, ella lo dejó y le dio una bofetada. Después de eso, Julie volvió a actuar como siempre, incluso oliendo el cabello de Bryce a escondidas. Él solo deseaba que el próximo año estuvieran en clases diferentes. Para Julie, el capítulo de Sherry y Bryce fue simple. Veía a Sherry como una chica superficial y confiaba en que Bryce lo notaría, cosa que creyó al verlos terminar. Poco después, Bryce volvió a tratar a Julie con amabilidad y ella se ilusionó de nuevo. Sentada detrás de él, soñaba con el día en que le diera un beso. En primer año de secundaria, las cosas cambiaron en casa de Bryce. Su abuelo Chet se mudó con ellos. Aunque apenas hablaba con Bryce, todo cambió cuando Julie apareció en la primera plana del periódico local por defender su amado sicomoro. Ese árbol era especial para Julie, un regalo de la naturaleza. Todas las mañanas trepaba hasta la copa para disfrutar de la vista, invitando a Bryce a acompañarla, pero él siempre encontraba excusas para no hacerlo. Mientras tanto, los vecinos se quejaban de los gritos de Julie desde el árbol. Otra cosa que incomodaba a los vecinos, incluido el padre de Bryce, era la casa de Julie, descuidada, con maleza y enredaderas por todas partes. Su padre, Richard, pasaba mucho tiempo pintando paisajes en el jardín, lo que irritaba aún más a Steven. Chet, en cambio, se interesó por Julie y quiso saber más de ella. Le mostró a Bryce el artículo del periódico y comentó: tiene agallas de hierro. Incluso le sugirió invitarla a casa, pero Bryce no entendía por qué su abuelo mostraba tanto interés en esa chica que él consideraba molesta. Un día, Richard le preguntó a Julie qué le gustaba de Bryce. Ella mencionó su sonrisa y su mirada. Su padre le respondió: pero, ¿qué hay de él?, alentándola a ver más allá, explicándole que un cuadro es más que la suma de sus partes. Julie entendió estas palabras cuando subió a la copa del sicomoro y vio la ciudad, los campos y el amanecer. Ese lugar le hacía sentir paz y ahí empezó a comprender la idea de que el todo es más que las partes. Pasaba horas viendo los atardeceres, hasta que un día los leñadores llegaron para talar el árbol por orden del dueño del terreno. Julie pidió ayuda a los niños y a Bryce, pero nadie respondió. Finalmente, los bomberos llamaron a su padre, quien logró convencerla de bajar. Durante semanas, Julie lloró la pérdida de su árbol favorito. Aunque seguía con su rutina, nada le importaba mucho. No podía dejar de pensar en Bryce, quien, aunque se sintió mal por ella, decidió no consolarla, recordando que siempre quiso que lo dejara en paz. Y ahora, finalmente lo hacía. Tiempo después, Richard le regaló una pintura del sicomoro. Julie se alegró tanto que abrazó a su padre. La colgó en su habitación, donde la veía al despertar y al dormir. Con el tiempo, empezó a notar cambios en cómo veía las cosas, incluso a Bryce, y se preguntó si seguía sintiendo lo mismo por él. Julie comenzó a interesarse en los huevos y ganó un premio en la Feria de Ciencias por su proyecto de incubación, lo que molestó a Bryce, que detestaba los huevos. Cuando sus gallinas comenzaron a poner muchos, Julie decidió regalar los excedentes a la familia de Bryce como agradecimiento. Aunque su madre Patsy y el abuelo Chet valoraron el gesto, Bryce y su padre Steven no lo hicieron. Steven le dijo a Bryce que devolviera los huevos, pero Bryce no quería herir los sentimientos de Julie, así que decidió tirarlos a la basura cada vez que ella se los daba. Cuando Julie lo descubrió, se enfadó y empezó a ignorarlo en la escuela. Bryce se sintió peor, especialmente cuando vio a su abuelo Chet ayudando a Julie en su patio. Se sintió celoso al notar lo bien que se llevaban. Esa noche, Chet habló con Bryce y le dijo que sabía lo de los huevos. Le sugirió ser honesto y hablar con Julie. El formato narrativo de la película nos muestra la historia desde dos perspectivas, la de Julie y la de Bryce. Más allá de ser un recurso creativo, este enfoque sirve para revelar cómo dos personas pueden interpretar de manera completamente distinta los mismos eventos, dejándonos una lección importante sobre el peligro de suponer lo que los demás piensan
sienten o desean. Desde el inicio vemos como Julie asumió que Bryce sentía lo mismo por ella. Interpretó su timidez como un interés oculto y se aferra a esa creencia, dedicando años a perseguirlo con la esperanza de que eventualmente él le corresponda. Por otro lado, Bryce también hace suposiciones sobre Julie y actúa basándose en ellas. Durante toda la película queda claro cómo sus suposiciones del otro influyen en sus decisiones y terminan complicando su relación innecesariamente. Aunque es una historia de niños y adolescentes, las dinámicas que plantea son universales. ¿Cuántas veces en nuestras propias relaciones no hemos hecho suposiciones sobre lo que alguien piensa o siente? Tal vez creemos que alguien está molesto porque no nos habla como antes, o asumimos que entendemos por qué alguien hizo lo que hizo. Actuamos basándonos en estas ideas, pero el problema es que nuestras suposiciones no siempre son correctas. Cuando no nos tomamos el tiempo para preguntar y aclarar, corremos el riesgo de malinterpretar la situación y tomar decisiones equivocadas. Hasta este punto, Julie y Bryce apenas han hablado entre ellos. Si al menos lo hubieran hecho en algún momento, probablemente habrían evitado muchos de los malentendidos que los separan. Es cierto que no siempre es fácil aclarar las cosas, especialmente en situaciones complicadas, pero siempre que sea posible, vale la pena intentarlo. Incluso si la respuesta que recibamos no es la que esperamos o duele, es mucho mejor enfrentar la verdad. Creo que la mayoría preferiríamos una verdad que duele a una mentira que nos ilusiona. Al final, la verdad, aunque difícil, nos permite avanzar. La mentira, en cambio, nos estanca y acumula un dolor que puede ser mucho peor con el tiempo. Al día siguiente, Bryce reunió valor, le agradeció a Julie por su esfuerzo en el jardín y se disculpó por haber tirado los huevos. Julie aceptó la disculpa y hablaron un poco. Ella comentó que Bryce era afortunado de tener un abuelo como Chet, quien le había contado que Julie le recordaba a su difunta esposa. Después de eso, Bryce se sintió aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima después de semanas. Pero una noche, mientras veía televisión con su familia, su padre tuvo una fuerte discusión con el abuelo. Steven estaba molesto porque Chet pasaba tiempo con una extraña en lugar de con su propio nieto. Y también se burló de la familia de Julie, llamándolos raros y descuidados. Chet, indignado, explicó que la familia de Julie tenía problemas serios. Contó que el padre de Julie gastaba todo su dinero cuidando a su hermano, quien tiene una discapacidad causada al nacer, cuando su cuello quedó atrapado por el cordón umbilical. Entonces Chet le mencionó a Bryce que él había pasado por lo mismo, pero los médicos lograron salvarlo a tiempo. Patsy, incómoda con la pelea, salió de la habitación seguida por su esposo. El tema de las suposiciones también se extiende al terreno de los prejuicios sociales. Un claro ejemplo de esto es Steven, el padre de Bryce, quien asume cosas negativas sobre la familia de Julie basándose únicamente en su jardín descuidado y en actividades que él considera poco comunes. Con estas impresiones superficiales, decide juzgar a los Baker como una familia extraña, incluso inferior, sin molestarse en conocerlos realmente. Pero cuando Chet decidió acercarse a Julie y su familia y se tomó el tiempo para conocerlos, descubrió una realidad completamente diferente. Richard resulta ser un hombre trabajador y profundamente dedicado a su familia, alguien que no tiene una vida fácil, pero lucha cada día por cuidar de los suyos. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer su historia o saber por lo que está pasando? Tal vez por cómo luce, dónde vive o a qué se dedica. Y lo más triste de esto es que esas suposiciones pueden definir cómo tratamos a esas personas, reforzando barreras y perpetuando malentendidos. Pero cuando nos damos la oportunidad de mirar más allá de lo superficial, podemos encontrar humanidad, esfuerzo y bondad en lugares donde antes solo veíamos prejuicios. La suposición es enemiga de la empatía, nos aísla, nos lleva a construir muros en lugar de puentes. Pero cada vez que elegimos entender en lugar de asumir, estamos ayudando a construir un mundo un poco más conectado, un mundo un poco más empático. Chet invitó a Bryce a dar un paseo y lo llevó al lugar donde estaba el sicomoro. Ahí le dijo que Julie era una chica muy especial y le contó lo que la niña sintió estando en el árbol. Bryce quedó impresionado por la manera en que Julie describía la sensación de estar suspendida en el aire, con el viento acariciando su cabello. Esa no era una forma común de hablar para una niña de su edad, y poco a poco comenzó a sentirse atraído por ella. Por otro lado, un poco antes, en la casa de Julie, al enterarse de que la familia de Bryce tiraba sus huevos antes de que arreglara el jardín, ella pidió permiso a sus padres para hacerlo, mencionando que Bryce había llamado a su jardín un desastre. Su madre, Trina, se sintió herida por ese comentario, cansada de trabajos temporales y de apenas salir adelante. Richard se molestó, insistiendo en que siempre habían estado de acuerdo en priorizar el cuidado de Daniel, su hermano. Trina sugirió que tal vez era hora de pensar en ellos mismos, lo que desató una discusión que Julie interrumpió. Ambos se disculparon con ella y después cada uno por separado fue a visitar a su hija a su cuarto. Richard le explicó cuánto amaba a su hermano y su promesa de cuidarlo. Trina le habló de lo orgullosa
celosa que estaba de Richard y de Julie, a quien consideraba su mayor bendición. Los padres de Julie son lo opuesto a los de Bryce, especialmente Steven. Mientras Steven es distante y crítico, los padres de Julie son comprensivos, empáticos y amorosos. Crean un ambiente donde sus hijos pueden expresarse y crecer, en claro contraste con la rigidez y la falta de comunicación en la familia de Bryce. Eso no significa que sean perfectos. También tienen conflictos, como acabamos de ver cuando discutieron fuertemente. Pero lo que marca la diferencia es cómo manejan esas situaciones. Logran reparar el daño, reafirmando su amor y apoyo mutuo, así como hacia Julie. No evitan los problemas, pero saben enfrentarlos de una manera que fortalece sus relaciones. Además, valoran y apoyan los talentos y sueños de sus hijos, lo que permite a Julie crecer en un ambiente que la anima a ser auténtica y seguir sus pasiones. En contraste, Bryce vive en una dinámica de críticas y poca comunicación, lo que afecta cómo enfrenta sus problemas. Aún así, Chet se vuelve una figura clave que lo guía hacia un camino diferente. Julie sentía pena por sus padres, pero sobre todo se sentía afortunada de tenerlos. Al día siguiente decidió arreglar el jardín sola y fue entonces cuando Chet se acercó para ayudarla. Él mencionó que había leído sobre ella en el periódico y le dijo que su esposa habría hecho lo mismo, pasar toda la noche en el árbol si era necesario para salvar esa vista. Mientras arreglaban el jardín, hablaron del sicomoro y de los intereses de Julie. Chet entendió su idea de que el todo es más que la suma de sus partes y le explicó que con las personas a veces es al revés. Con el tiempo, Julie empezó a perder interés en Bryce. Por otro lado, Bryce no dejaba de pensar en Julie, mirándola en clase. Las cosas se complicaron cuando Patsy anunció que invitaría a la familia de Julie a cenar. Bryce y su padre se opusieron, pero Patsy ya lo había decidido. En la escuela, Garrett encontró el artículo del periódico sobre Julie en la carpeta de Bryce, dejando claro su interés. Más tarde hablaron y Garrett le dijo que no era que le gustara Julie, solo que se sentía culpable por haber tirado los huevos que ella le dio y por haber criticado su jardín. Luego se burló de Julie e hizo comentarios sobre su tío con discapacidad, diciendo que eso decía algo sobre ella. Al escuchar a su amigo cruzar la línea, Bryce no lo soportó más, pero en lugar de decir algo, fingió reírse y luego se fue a casa. Esa experiencia hizo que Bryce admitiera que había empezado a sentir algo por Julie, ya que le dolió oír cómo Garrett la insultaba. Sin embargo, Julie escuchó toda la conversación entre Bryce y Garrett. Mientras ella estaba en la biblioteca, una amiga de Julie le mencionó que había notado que Bryce estaba interesado en ella y lo había visto mirándola. Julie lo negó, pero su amiga la llevó al lugar donde Bryce y Garrett estaban hablando. Ambas los escucharon escondidas justo cuando Garrett se burló del tío de Julie y Bryce se rió. Julie quedó destrozada y en ese momento perdió todos los sentimientos que tenía por Bryce. Ese mismo día, mientras regaba el jardín, vio a su padre salir de casa para celebrar el cumpleaños de su hermano Daniel. Julie insistió en acompañarlo y ambos fueron a la residencia donde vivía Daniel. Daniel se emocionó al descubrir que Julie era su sobrina. Richard le entregó los regalos de cumpleaños y los tres fueron a la heladería a celebrar juntos. Sin embargo, Daniel armó un alboroto al tirar su helado, pero se calmó cuando Julie le dio otro cono. Luego, los tres regresaron a la residencia y se despidieron de Daniel. Tras lo ocurrido, Julie entendió por qué su papá no podía cuidar solo de su hermano y por qué todo se complicó. Al llegar a casa, Patsy les contó que la madre de Bryce los había invitado a cenar. Julie y su papá no querían ir, recordando cómo la familia de Bryce los había tratado, pero al ver lo emocionada que estaba su mamá, aceptaron. Por su parte, Bryce estaba emocionado por verla. Cuando llegaron y las familias se saludaron, Bryce le dijo a Julie que se veía bonita, pero ella lo rechazó, revelándole que escuchó cómo él y Garrett se habían burlado de su tío. Bryce se quedó en silencio, avergonzado. Reuniendo valor, se disculpó con Julie, admitiendo que sabía que lo que Garrett dijo estaba mal, pero que no tenía excusa por haberse reído y no haberlo confrontado. Julie lo llamó cobarde y se sentó con su familia en la mesa. Durante la mayor parte de la película, hemos visto cómo Bryce no es capaz de actuar o expresar lo que realmente siente y quiere. Y eso solo empeora las cosas. Durante los años en que Julie lo perseguía, nunca fue capaz de decirle que necesitaba espacio. Su silencio solo hizo que Julie siguiera buscándolo, lo que aumentó su incomodidad y frustración. Más adelante, cuando ella le regaló sus huevos, Bryce no se atrevió a explicarle que no le gustaban y en lugar de ser honesto, decidió tirarlos en secreto, lo que terminó lastimando a Julie y también lo hizo sentir a él peor. Otro caso ocurrió cuando Garrett se burló de Julie frente a Bryce. Para entonces, Bryce ya había empezado a verla de una manera diferente, pero aún así no encontró el valor para defenderla. Su inacción le ha traído peores consecuencias. Lo que estamos viendo en Bryce es un ejemplo claro de cómo evitar un momento de incomodidad o conflicto puede tener consecuencias más graves a largo plazo. Muchas veces, por miedo al rechazo o al conflicto, elegimos callar o evadir, pensando que así nos ahorraremos el dolor. Pero la realidad es que esta estrategia a menudo solo acumula problemas. Lo que intentamos evitar en el momento termina creciendo y la incomodidad que temíamos se convierte en algo mucho más grande y difícil de manejar. En la mesa, Julie evitó mirarlo o dirigirle la palabra. Mientras tanto, las familias conversaban sobre varios temas. Steven mencionó el sicomoro, diciendo que estaba aliviado de que lo hubieran cortado. El padre de Julie respondió que para algunos ese árbol era la joya del vecindario. Bryce quiso intervenir, pero
se quedó callado para no contradecir a su padre. La conversación cambió cuando Steven preguntó a Mark y Matt, los hermanos de Julie, sobre sus planes a futuro. Ellos compartieron que querían dedicarse a la música tras terminar la preparatoria. Patsy comentó que Steven solía tocar el saxofón y los gemelos lo invitaron a tocar con ellos, pero Steven rechazó, diciendo que eso era cosa del pasado. En ese momento, Bryce notó algo. Steven intentaba sonreír, pero no lo lograba. Julie también lo percibió. Detrás de su apariencia segura, el padre de Bryce escondía algo oscuro y podrido. La velada terminó, pero Julie seguía sin mirar a Bryce. Antes de irse, ella se disculpó por hablarle mal, aunque Bryce sabía que no lo había perdonado. Enseguida hubo una discusión en la familia. Steven acusó a Mark y Matt de ser unos vagos y su hija lo enfrentó, lo que provocó que Steven le diera una bofetada. Bryce no entendía por qué su padre despreciaba a la familia de Julie, las pinturas de Richard, su jardín y todo lo demás. Aunque parecía claro que su padre sentía envidia y estaba enojado consigo mismo, Bryce no lograba comprender exactamente por qué. De todos modos, pensó que ya no importaba, porque sentía que él ya no tenía lugar en la vida de Julie. No sabemos mucho sobre el pasado de Steven, pero su actitud refleja una profunda frustración consigo mismo y con la vida que lleva. Es evidente que está enojado, y aunque ese enojo parece estar dirigido hacia los demás, en realidad probablemente tenga más que ver con él mismo. Steven da la impresión de ser alguien que nunca tuvo la oportunidad o quizá el valor de perseguir sus pasiones, como la música, y eso claramente lo afecta. Por otro lado, Richard, el padre de Julie, representa todo lo que Steven no pudo ser, alguien que encuentra tiempo para su pasión de pintar en el jardín y que permite que sus hijos persigan sus propias pasiones. Para Steven, Richard es un recordatorio constante de los sueños que dejó atrás, y en lugar de enfrentar su conflicto, desvaloriza a Richard. Es más fácil criticar a Richard y a su familia, minimizar sus logros y encontrar defectos en ellos, que admitir lo que realmente le duele, que nunca se atrevió a intentar algo similar. Habla mal de la familia de Julie, se burla de su forma de vivir y menosprecia lo que hacen, pero todo eso parece ser un reflejo de su propio enojo interior. Es una dinámica triste, pero muy común. Cuando no enfrentamos nuestro propio dolor, lo proyectamos hacia afuera, dañando nuestras relaciones y con el tiempo quedándonos cada vez más aislados. Si Steven no trabaja esta frustración, la distancia emocional con su familia solo crecerá. Su negatividad y enojo podrían generar más resentimiento en su esposa e hijos hasta el punto de dejarlo. Pronto llegó el evento escolar de la subasta anual de los Boosters de Mayfield, donde las chicas pujaban por almorzar con los chicos que se presentaban en el escenario. El día del evento, Bryce estaba nervioso pensando si Julie pujaría por él, pero ella ofreció por Eddie, un chico amable de la clase al que nadie más estaba eligiendo. Por otro lado, la chica más popular de la escuela, Sherry, ganó la subasta para almorzar con Bryce. Durante el almuerzo, Bryce no podía dejar de pensar en Julie, que reía y disfrutaba en otra mesa almorzando con Eddie. De repente, Bryce se levantó de su silla y tomó a Julie. Cerró los ojos para besarla, pero ella lo apartó y salió corriendo de la sala mientras los demás reían por su fallido intento. Bryce la siguió, pero Garrett lo interceptó, molesto porque había dejado a Sherry por alguien como Julie. Esta vez, Bryce no se quedó callado y lo empujó, diciéndole que no lo entendería. Luego corrió hasta la casa de Julie, tocó la puerta, pero nadie respondió. Intentó llamarla, pero la madre de Julie le dijo que ella no quería hablar con él. Bryce sabía que debía intentarlo de otra manera. Para Julie, el día de la subasta fue diferente. Decidió dejar el dinero en casa para no caer en la tentación de pujar por Bryce, pero una vecina le entregó lo que aún le debía por unos huevos. Aunque dudó, terminó llevándolo a la escuela. Allí se cruzó con Sherry, quien planeaba pujar por Bryce. Julie, furiosa, le dijo que adelante, que ya no le importaba. Sin embargo, a medida que se acercaba el turno de Bryce, comenzó a sentirse inquieta. Antes de que lo llamaran, apareció Eddie. Al ver que nadie pujaba por él, Julie lo hizo por simpatía. Almorzó con Eddie, pero su mente estaba en Bryce, quien la miraba desde lejos. De repente, Bryce se acercó para besarla, pero Julie lo apartó y se fue a casa. Durante 2 semanas, Julie ignoró a Bryce por completo, sin responder a sus llamadas ni a sus visitas. Bryce dejó de insistir, pero Julie no sabía que él estaba fuera cavando un hoyo en su jardín. Estaba por pedirle que se fuera cuando su padre le dijo que le había dado permiso. Desde su ventana, Julie lo observó arruinar el jardín hasta que vio que traía una planta grande. Bryce estaba plantando un sicomoro, como el árbol que significaba tanto para ella. Bryce rompió su ciclo de inacción. Por primera vez se atrevió a actuar y a luchar por lo que realmente quería. Julie. Enfrentarse a las cosas, aunque sea incómodo, es la única manera de avanzar. Julie se acercó a Bryce mirando esos ojos que la habían cautivado la primera vez. Aunque apenas habían hablado en todos esos años, ese día empezaron y seguirían haciéndolo por mucho tiempo. Agachados junto al árbol, Bryce tocó suavemente su mano. Julie sonrió y juntos plantaron el sicomoro en la tierra. La frase "el todo es mayor a la suma de sus partes" aparece varias veces en la película y me parece que se conecta directamente con los eventos y temas de la historia. Así como cuando miramos un paisaje y nos enfocamos solo en el
árbol, una roca o un pedazo del cielo, podemos perder de vista la belleza completa del panorama, lo mismo ocurre cuando vemos a una persona solo por partes. Si nos fijamos únicamente en detalles aislados, nos perdemos de quién es realmente. Julie entendió esto y comenzó a mirar más allá. No solo vio partes individuales de las cosas o de las personas, sino que trató de comprenderlas como un todo. Su historia, sus sueños, sus fortalezas y también sus defectos. En contraste, Steven o incluso Bryce al principio solo vieron fragmentos y muchas veces lo hicieron desde la crítica. Se enfocaron en lo que no les gustaba sin molestarse en entender el contexto completo, perdiéndose así el paisaje completo. Tal vez deberíamos aprender de Julie y mirar más allá, darle a cada persona la oportunidad de ser vista en su totalidad, sin reducirla a sus partes. Solo cuando dejamos de fragmentar a las personas podemos realmente conocerlas y permitirnos conectar con ellas. Es un mensaje que podemos aplicar en nuestras vidas. Detenernos, observar el panorama completo y darnos la oportunidad de descubrir la belleza que surge cuando dejamos de reducir a las personas o las experiencias a detalles aislados.